Esto es Conexiones. Es por abajo. El problema de la escuela es que hay circulación, hay movilidad, se generan reuniones alrededor de la escuela, la entrada, la salida. Pero la movilidad, por ejemplo, que está asociado a un aumento en la movilidad de 20 a 25% cuando las escuelas están abiertas, cuando hay presencialidad. El paradigma de la salud que llevó adelante el Banco Mundial en un diseño estratégico del gobierno global sobre la colonización del Estado Nacional en los 90 llevó a que la salud se transformase en la atención de la enfermedad y la cronificación de las enfermedades. El sistema neoliberal a nosotros nos necesita enfermos y crónicos y no nos necesita ni muertos ni sanos, porque muertos y sanos no le generamos lucro. La vejez está sobremedicalizada. Para que eso no suceda, es necesario que la salud, concebida como derecho, sea básicamente una gestión dirigida y reglamentada fuertemente por el Estado. Es un fallo que deploramos porque se sostiene exclusivamente en el interés económico empresario, cosa que incluso desvirtúa el sentido que tuvo la Corte Suprema en 2013, cuando falló en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, anteponiendo el derecho colectivo a la información a la cuestión económica de la supuesta renta que estaba perdiendo el grupo económico, en ese momento el grupo Clarín con Cablevisión, y que la Corte dijo que no había tal perjuicio y que ese modelo de negocios ni la sustentabilidad de la empresa estaban afectadas. Cuando no hay ley, la regulación la ocupa el que tiene el poder. AOFEM es una asociación de abogadas feministas que nace en Chile en mayo del 2018 con la intención de unificar, digamos, las voces de las abogadas y eliminar un poco la justicia patriarcal en Chile, y yo la fundo acá en la Argentina en octubre del 2018, un poco, digamos, siguiendo una línea de generar una asociación, digamos, a nivel internacional, es decir, que pudiera tener alcance esta cuestión de eliminar la justicia patriarcal, e incluso esta mirada androcéntrica del derecho, es decir, hegemónica, ¿no?, de quienes tenemos, digamos, más lugar o menos lugar en la sociedad en base a todas estas cuestiones que se discuten cotidianamente con el feminismo, y en algún punto poder darle la impronta propia de nuestra realidad, de lo que es la Argentina. Entonces, digamos, hoy la AOFAM es una asociación que está en 13 provincias de nuestro país, digamos, con referentes de casi todas las provincias, con la intención de poder unificar nuestras voces, pero a la vez poder atender las particularidades propias de un país federal como el nuestro. De vida, ¿no? Alguien hacía repartos, los hacía desde un lugar, los hacía por un llamado telefónico, con el tiempo los hizo a través de una aplicación. ¿Qué es lo que ha cambiado en la vida de ese alguien? Y ciertamente muy poco. Y si antes reconocíamos que ese alguien se encontraba en una relación de trabajo, ¿cómo ahora lo desconocemos? Porque decimos que quien administra la relación es una aplicación. Quien administra es una empresa que usa una tecnología que es la aplicación, y el trabajador sigue trabajando como trabajaba, trabajador o la trabajadora, ¿no?, como trabajaba anteriormente. Que la justicia nacional del trabajo, nacional comercial, civil, penal, de minería y demás, como dice la Constitución, no es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene otra estructura judicial. Lo que hizo Larreta es violar la Constitución. Acá el propio grupo Clarín llamó al gobierno para presionarlo, al actual gobierno, para que cambie y modifique lo poquito que va quedando de regulación a nivel de telecomunicaciones en el país, porque dijeron que para ellos venir al país ante él es un problema. Fíjense hasta dónde llega la cosa, ¿no? Cómo de alguna forma estamos recibiendo estas amenazas, intentando con todo esto que aparezca otro operador y que el gobierno actual entregue parte de la soberanía que los otros uruguayos tenemos ubicadas en Antel. Una calamitosa situación económica sumada a la pandemia que agudizó, digamos, la crisis neoliberal que ya había movilizado a la gente en el año 2019, por allí en el mes de noviembre, pues vino una respuesta militar a ese problema social. Es decir, el gobierno no está buscando una salida, sino básicamente está tratando de tensar aún más la situación. Hay un dato que es muy esclarecedor. De 70.000 candidatos
3.000 y pico son chavistas, todos los demás son opositores. O sea, por cada candidato chavista había 20 candidatos opositores. Hay un dato que es muy esclarecedor. De 70.000 candidatos, 3.000 y pico son chavistas, todos los demás son opositores. O sea, por cada candidato chavista había 20 candidatos opositores. El negocio no hay que verlo como, bueno, vamos a fabricar un satélite de cada 4 años, sino vamos a adquirir una capacidad tecnológica que la usamos con la excusa de desarrollar el satélite y después abre un montón de aplicaciones que a su vez sustituyen importaciones y nos dan soberanía. Cuando Néstor definió que la posición orbital de lo que después terminó siendo ARSAT iba a quedar en Argentina y había que invertir en ese proceso de construir un satélite propio, digo, es difícil explicar que uno va a invertir millones de dólares para, durante 6 años, un satélite que hasta el día de hoy te diría que tal vez hay que seguir explicando cuáles son esos beneficios. Han salido los diarios en Alemania, también en algunos países nórdicos, trenes, colectivos, en general para transporte de cargas o transporte de pasajeros. Ese es el primer mercado asociado con el transporte en el que se piensa que se puede utilizar el hidrógeno, porque son autos o maquinarias más grandes donde tenés menos restricciones respecto del tamaño del almacenamiento de hidrógeno. Por ejemplo, la falta de agua. Las hermanas del norte viven a diario las consecuencias de no tener agua, algo tan elemental para la vida, que no cuentan con agua en sus comunidades y tienen que caminar kilómetros y kilómetros, y eso, todas estas situaciones provocadas por estas mismas empresas transnacionales y algunas nacionales también, ¿no? Entonces, vemos que en todos los territorios, desde el norte a sur, hay diferentes formas de manejarse y de provocar este terricidio. Que también la lactancia materna empieza a ser un tema que esté dentro de lo que es la educación sexual integral. Como así hablamos de nacimientos, hablamos de partos, hablamos de gestaciones, como todo proceso sexual, reproductivo y no reproductivo. Y por la dificultad de ser, entendiendo que no existía la ley de la identidad de género. Hace 9 años que la tenemos, hace 9 años que somos sujetos de derechos, que somos sujetos políticos. Entonces, antes de eso, hace 10 años se escuchaba de que esto podía llegar a cambiarnos la vida, la verdad, pero uno estaba muy lejos de esas cosas. Yo no estaba militando en espacios de diversidad, sabía que era un varón trans, lo sé desde los 4 años, sin embargo todavía no me había encontrado con pares. Para que puedan comprender en principio qué es lo que les está pasando a sus hijos, ¿no? Que también ser personas trans está habilitado, que no tiene nada de malo, que no hay corporalidades equivocadas, que la genitalidad no define la identidad de las personas. Bueno, hacemos como ese trabajo de orientación en principio y después ofrecemos, si es que la familia lo necesita, porque hay familias que, necesitarlo necesitamos todos, pero hay familias que prefieren, digamos, bueno, entendí esto y acompaño a mi hijo en la individualidad, y hay otras que dicen, no, necesito agruparme, necesito que mi hijo y mi hija o mi hija pueda trabajar en pos de sentirse orgullosa de ese ser trans, ¿no? Poder habilitarles a tercer baldosa en donde pararse, para que puedan comprender en principio qué es lo que les está pasando a sus hijos, ¿no? Que también ser personas trans está habilitado, que no tiene nada de malo, que no hay corporalidades equivocadas, que la genitalidad no define la identidad de las personas. Bueno, hacemos como ese trabajo de orientación en principio y después ofrecemos, si es que la familia lo necesita, porque hay familias que, necesitarlo necesitamos todos, pero hay familias que prefieren, digamos, bueno, entendí esto y acompaño a mi hijo en la individualidad, y hay otras que dicen, no, necesito agruparme, necesito que mi hijo y mi hija o mi hija pueda trabajar en pos de sentirse orgullosa de ese ser trans, ¿no? Poder habilitarles a tercer baldosa en donde pararse. Y que los derechos humanos estén en el territorio, estén en el barrio, estén en la esquina, estén con los pibes, estén en las cárceles, estén en las comisarías, que los derechos humanos lleguen, que sepan las personas que están privadas de libertad que tienen derechos y que nosotros tenemos que llegar con esos derechos, ¿no? Que tienen derecho a un habeas corpus, que tienen un derecho a vivir dignamente, a tener salud, a alimentarse. ¿En qué estado está la cosa? Está paralizada. ¿Por qué rompieron la cadena de custodia del DNI, que fue el propio juez, o que la Policía Federal lleve las pertenencias de Santiago y lo deje en la puerta de un juzgado y se vaya? Eso es lo que se genera la impunidad. Seguiremos pidiendo verdad y justicia por Santiago y por tantos pibes y pibas que tienen sus casos tan invisibilizados, no tienen la posibilidad de poder hablar como lo estoy haciendo yo, así que en nombre de todas ellas y ellos es que también lo hago extensivo. Naturalmente tomé lo del feminismo porque ya veníamos rompiendo.
Y nuestra resistencia en las cárceles fue desde un lugar de mujeres militantes, de mujeres solidarias, de mujeres que resistíamos y que subsistíamos como mujeres. Ese es el paso por la trayectoria por las cárceles, con solidaridad y en forma colectiva. Hace 25 años que estamos organizadas exigiéndole al Estado que reconozca nuestro trabajo para poder acceder a derechos laborales, como obra social o como poder hacer los aportes jubilatorios. El medio de comunicación nuestro es la movilización y ahí es donde más se nos escucha, ¿no? Muy difícil que los medios de comunicación estén interesados en el planteo de la economía popular, en el planteo de los que la vienen remando muy desde abajo, cuando, como siempre, cuando los pobres hacen irrupción cualquier lado del mundo, ahí se los escucha un poco más. Que las decisiones futuras del gobierno nacional deben tener también el protagonismo de los trabajadores. Telecom Argentina, cuando no hace un balance, paga impuesto a las ganancias, o sea, le paga al Estado sobre sus utilidades un valor que sobre el nivel de facturación es mucho menor al que pagamos los trabajadores. O sea, el sueldo bruto de un compañero tiene un valor anual y paga impuesto a las ganancias un porcentaje sobre eso, y si vos haces la misma relación entre facturación anual de Telecom Telefónica y lo que le paga el Estado impuesto a las ganancias, paga más el trabajador que la patronal. En tan corto tiempo, como fue 4 años solamente, hayan hecho tanto daño, ¿no? No pudieron, digo porque esto es histórico, en general lo que nosotros llamamos históricamente oligarquía siempre encontró el freno en el pueblo organizado y fundamentalmente en la clase trabajadora organizada, ¿no? Es decir, los sindicatos fueron siempre un obstáculo imposible para ellos de sacar del medio. En el caso específico de Entel, incluso se hablaba de privatización y con el fundamento de la incapacidad supuestamente de un Estado de administrar con eficiencia una empresa de telecomunicación, y resulta ser que cuando se concreta la privatización, los 3 operadores europeos que se quedan con Entel, ya sea Telefónica, la France Telecom y la STET italiana, en ese momento eran todas empresas estatales. O sea que realmente más que una privatización fue una extranjerización, ¿no? No todos los movimientos obreros del mundo tienen comisiones internas cuerpos delegados tan enraizados en la gente, en lo cotidiano, en los turnos, en las especialidades. Y entonces el hecho de que haya un trabajo remoto es un desafío muy grande para que no implique de ninguna manera debilitamiento o falta de participación de los compañeros de base en la vida gremial. Ejemplo, 500 o 300 trabajadores que ingresan a Telecom e ingresan a una tarea que nosotros desconocemos, pero que son necesarias para las telecomunicaciones hoy en día. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Un desafío para entrar en esas circunstancias. No hay otra manera que hacerlo que no sea consolidando el poder de acción que tiene el sindicato. Si el sindicato no recupera ese poder de acción encontrando genuinos dirigentes en las nuevas generaciones, porque no es porque sos joven estás, sino sos joven pero aparte porque tenés que dirigir. ¿Y qué tenés que dirigir? Todo un plan de acción, todo un proceso de acción que necesita el gremio para su propia supervivencia y la supervivencia de sus trabajadores. Scaloni, que lo vemos tranquilo, ¿quién se iba a imaginar, no? Cuando tomó el control de la selección argentina, que iba a tener un invicto de 26 partidos y esté metiendo a la selección no solo en el Mundial, sino con una copa encima, la Copa América. Recordemos que está jugando el campeón de América. Esto es Conexiones. Es por abajo.